Hola, bienvenidos a Encuentros para la Biodiversidad Fundación Aquae. Unos encuentros, una iniciativa de esta Fundación Aquae para dar a conocer las actuaciones, las distintas actuaciones que se están llevando a cabo por toda la geografía española para convocar a la biodiversidad. Es verdad que las personas, nuestra especie, la especie humana, es capaz de la destrucción de la naturaleza, pero también podemos idear soluciones creativas que favorezcan la persistencia de los ecosistemas y convocar la biodiversidad de alguna manera. Para ello, vamos a conocer distintos ejemplos de gestión sostenible y de actuaciones en las que se ponen en contacto personas muy distintas, profesionales y expertos de distintos ámbitos, para un mismo objetivo, que es la biodiversidad. Favorecer la biodiversidad, no solo fomentarla, sino también convocarla. En el encuentro de hoy vamos a hablar de un lugar que es un ejemplo precisamente de esto que se ha logrado ya y que es una realidad hoy en día. Vamos a hablar de la laguna de Cabezo Beaza en la región de Murcia y lo vamos a hacer con dos personas que han conseguido algo que parecía imposible, y es que una especie en peligro de extinción vaya a anidar a una laguna en la que en principio no se podría esperar nada de ella. Y sin embargo, cuando se hace una gestión sostenible, hemos visto que el agua conserva el mismo poder de convocatoria que tuvo al principio de la vida, porque el agua, ya lo decimos, es la cuna de la vida. Estas personas van a ilustrar una iniciativa que puede servir de ejemplo y de inspiración para otras personas en otros lugares, y este es el objetivo principal de estos encuentros para la biodiversidad Fundación Aquae. En primer lugar, voy a saludar a Jorge Sánchez, que es biólogo técnico de la Asociación Naturalista ANSE, que es la Asociación de Naturalistas del Sureste, una de las asociaciones más veteranas en España en cuanto a conservación de aves. Creo que empezasteis haciendo un censo hace casi 50 años, ¿no es así, Jorge? ¿Qué tal? Así es. El año que viene cumplimos precisamente 50 años desde la fundación de la asociación. Yo no soy socio fundador, pero efectivamente nació muy centrada precisamente en la conservación de las aves en los humedales del sureste, ¿no? No solo de la región de Murcia, sino también del sur de Alicante. Y precisamente de aquella semilla, pues al final, ahora mismo contamos con una organización bastante activa y que desarrolla diversos proyectos de conservación y de biodiversidad. Y entre esos proyectos es el proyecto que estáis desarrollando en ANSE con Hidrogea, y tenemos también para ver cómo se puede transformar algo en una infraestructura gris, en una verdadera biofactoría. Tenemos al director de sostenibilidad de Hidrogea para la región de Murcia, que es Julio Marín Rancel. Bienvenido, Julio, a estos encuentros para la biodiversidad. Muchas gracias, Mónica. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí charlando con vosotros, también contigo, Jorge. Bien, vosotros establecisteis una colaboración con ANSE y yo creo que os ha sorprendido a vosotros mismos, ¿no? El resultado paulatino, porque también hay que decir que esto no es de un día para otro, ¿no? Eso hay que explicarlo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, primero tú nos das un pequeño avance y luego vamos con Jorge para que nos diga un poco cómo ha sido este proceso. Pero empieza lo primero por la calidad del agua, ¿verdad? O sea, cómo el agua es capaz de regenerarse. Desde luego, así es. Al final, como tú apuntabas, ¿no? Una depuradora no deja de ser tradicionalmente una infraestructura gris, una infraestructura que bueno, trata el agua residual. Y bueno, yo creo que es muy interesante, como bien apuntas, ¿no? Ver la evolución que se ha llevado a cabo bueno, en ese proceso de depuración del agua, una evolución continua a lo largo del tiempo que ha ido permitiendo que bueno, la calidad del agua, después de ese proceso de depuración, haya ido mejorando continuamente hasta llegar a estos niveles, ¿no? En los que bueno, pues, llegamos a incluso ser capaces de convocar, ¿no? Como también bien apuntabas, ¿no? A la propia naturaleza, ¿no? Y al desarrollo de especies bueno, que están en el entorno, ¿no? Y que quizás al principio, ¿no? Cuando uno piensa en una estación depuradora de aguas residuales, pues eso es lo último en lo que uno está pensando seguramente. Es que además el desarrollo solo puede ir por ese camino, es decir, desarrollar la capacidad que tenemos
con el conocimiento de los diversos expertos para no solo recuperar, sino hacer algo que no existía antes, es decir, mejorar, ¿no? En este caso, habría que empezar por explicar qué es Cabezo Beaza, qué es un cabezo, Jorge. Esto es una laguna que se llama Cabezo Beaza en la región de Murcia, en el campo de Cartagena. Pero ¿por qué recibe ese nombre? ¿Qué es un cabezo? Un cabezo en el habla local de Cartagena, que ya sabéis que tenemos nuestros piques con Murcia y toda esa cosa. En el habla local de Cartagena quiere decir una pequeña montaña, una pequeña elevación aislada. Precisamente cerca de la depuradora está un pequeño cabezo de origen volcánico, que es el Cabezo Beaza, y que fue el que dio nombre a una depuradora que se construyó, creo que fue a finales de los 90, una depuradora de lagunaje que con el paso del tiempo ha ido evolucionando, como ha ido evolucionando la tecnología. La depuración ahora es infinitamente mejor a la que se hacía con el lagunaje en aquellos momentos, pero esas grandes lagunas se siguen utilizando para almacenar ese agua previo a su uso agrícola. Y allí, como bien citabas, pues se ha convocado una gran comunidad de aves acuáticas llamadas precisamente por la abundancia de agua, y además que este agua tiene una notable abundancia de nutrientes, lo cual permite que sea un agua muy productiva, y esto hace que se congreguen pues muchas especies de aves acuáticas que son capaces de aprovechar los recursos que allí se producen. Además, al lagunar, Julio os comentará que también se está mejorando más allá de lo que ya se depura la calidad del agua, con lo cual estamos consiguiendo una cosa estas que tanto se cita ahora, de economía circular y de generar una infraestructura verde de lo que inicialmente se pensaba que iba a ser una infraestructura gris. Esa es la capacidad que tenemos, ¿no?, de transformar algo. Lo que es asombroso es, y que es absolutamente inesperado, porque en esto tú me comentabas, Jorge, que es un poco prueba-error. O sea, aquí creo que una frase que me dijiste, que la anoté y me gustó mucho, que es que la naturaleza no hace líneas rectas, ¿no? No traza caminos rectos. Esto es un camino sinuoso, de prueba-error, pero que vosotros al final habéis conseguido algo que es absolutamente inaudito en ANSE, y gracias a la colaboración también con Hidrogea, que es que una especie en peligro de extinción, como es la malvasía cabeciblanca, que en los años 70 prácticamente se daba por desaparecida y que luego se recuperó, y que haya venido a anidar a esta laguna, ¿no? Nos dirás tú ahora cuántas parejas, aunque me comentabas también que, bueno, háblanos un poco de esta malvasía cabeciblanca que a ti tanto te gusta, ¿no? Por el perfil que tiene, esa manera de insertar la cabeza en el cuello, ¿no? La forma del pico, esa costumbre que tiene de anidar tan tarde porque espera a que las fochas abandonen los nidos, ¿no? Y van detrás. Y eso tan importante que habéis hecho, que me parece una idea de esas para copiar y para fomentar, que son las balsas, las islas flotantes, ¿no? Al ver que no teníais una vegetación helófita que pudiera servir para que anidaran. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Cómo ideasteis esa idea de poner unas islas en la laguna de Cabezo Beaza? Bueno, pues la verdad que esto se inició en el año 2003 en colaboración con la comunidad de regantes que gestionaban esas balsas. Se colocaron algunas islas que no tuvieron éxito en cuanto a nidificación de la malvasía, porque en ese momento ni siquiera la malvasía estaba presente en la depuradora. Pero bueno, ya tuvimos ahí algunas pequeñas pruebas en las cuales comprobamos que efectivamente una vez que instalamos unas islas flotantes con vegetación tipo carrizo, enea, lirio amarillo, las aves que no eran capaces de reproducirse en esta depuradora, o esta depuradora, las orillas son de grava, y esto permite la nidificación de cigüeñuelas, de chorlitejos y de aves que necesitan espacio abierto, pero no permite la de especies que necesitan cobertura con vegetación. Se colocaron estas islas y obtuvimos algunos resultados ya con las fochas, con las pollas de agua, con los ánades. Años después, la malvasía colonizó Cabezo Beaza, como bien has comentado. Se trata de un pato que poca gente recuerda, pero en los años 70 llegó a darse casi por extinguido. Quedó en Córdoba unas poquitas parejas, una treintena de parejas, las cuales muy amenazadas por la caza. Al final hubo una movilización social, se paralizó la caza en aquellas lagunas, y a partir de ahí, y es una historia de éxito muy bonita y que demuestra que las políticas de conservación funcionan, se consiguió que una especie que estaba a punto de desaparecer de España como nidificante
en estos momentos contemos con una población superior a los 1.000 ejemplares, ¿no? Y aún así sigue siendo poco, aunque parezca que son muchos, para una especie de anátida realmente no son muchos ejemplares, ¿no? Bueno, como os decía, la malvasía colonizó Cabezo Beaza, pero lo colonizó sobre todo utilizándolo a finales del verano, que es cuando tenemos el pico de ejemplares de aves acuáticas en Beaza, porque los humedales del sur de Alicante se desecan o pierden mucho nivel de agua, y en ese momento es cuando Beaza cobra su importancia vital como una especie de oasis frente a la desecación de los humedales, que muchos de ellos son naturales y que es natural que se sequen en verano. Veíamos que las malvasías empezaban a hacer uso de este lugar a finales del verano, que algunas se quedaban en invierno, que incluso algunos pocos ejemplares llegaban a quedarse en la primavera, pero no llegan a nidificar. Entonces recuperamos aquellas islas que intentamos hacer en su día con los regantes y que obtuvieron algún resultado, y en 2017 ya instalamos algunas de estas islas. En ese año 2017-2018 hubo algunos conatos de reproducción. Nosotros no pudimos llegar a confirmarlo, aunque hay gente que dice que sí, ese año criaron. Pero lo que sí es cierto es que ya en el año 2019 ya empezó la explosión de ejemplares, ¿no? Empezaron a nidificar. Nosotros ya al ver que las islas funcionaban fuimos colocando más islas, y así un poco ha sido como ha ido creciendo la población nidificante de malvasía en Cabezo Beaza. Es curioso porque yo siempre suelo decir que la naturaleza es la que pone la última palabra, ¿no? Que al final redondea nuestras obras, ¿no? Tú construyes un edificio y al final vienen los gorriones a anidar o las golondrinas a los alpendres, y esta isla, que en principio es una obra artificial, ¿no? Luego se naturaliza, ¿no? O sea, la naturaleza pone el punto final y al final es biodiversidad otra vez, ¿no? Yo creo que, Julio, también para vosotros ha tenido que ser una sorpresa, ¿no? O sea, habéis hasta fomentado el poner un observatorio de aves. Todos los que trabajáis en Hidrogea os habéis convertido un poco en ornitólogos, en expertos también en especies, porque ha pasado también una cosa inesperada que siempre sucede, que es que aparecen especies invasoras, ¿no? Y habéis tenido que hacer incluso un programa para controlar esto, ¿no? También os está apasionando a vosotros este mundo que en principio parece que no tiene nada que ver, y resulta que estamos todos en lo mismo, que es la calidad del agua, que además no solo está convocando a la biodiversidad, sino que está sirviendo para los regantes, ¿no? Ahí en la región de Murcia, donde el estrés hídrico es importantísimo. Así es. Para nosotros, la depuradora de Cabezo de Aza y todo este proyecto que estamos comentando es un ejemplo de economía circular y la vocación que tenemos, ¿no? De cómo gestionar, pues en general, todas nuestras instalaciones y en concreto, pues nuestras plantas de tratamiento, ¿no? Claro, el primer paso siempre es el tratar de mejorar la calidad del agua, ¿no? Pero al final es el principal el proceso productivo, ¿no? En ese sentido. Claro, esto se ha ido mejorando paulatinamente a lo largo de los años, pero al mismo tiempo hemos ido avanzando en mejorar también todo lo que es la eficiencia energética, por ejemplo, investigando nuevas tecnologías que nos permitían avanzar hacia el autoconsumo energético, ¿no? Como, por ejemplo, elaborando biogás a partir de los propios residuos del proceso de depuración, que nos permiten llegar hasta porcentajes cercanos al 40% aproximadamente de autoconsumo energético, utilizando, por supuesto, toda la energía que consumimos del mercado, tecnología de fuentes renovables. Y hay un tema muy importante que es, ya lo apuntaba también antes Jorge, ¿no? Y es que toda ese agua que pasa por el proceso productivo de depuración se almacena en estas balsas y se pone a disposición de los regantes. De manera que se le da un segundo uso a ese agua una vez que ha sido depurada. Y bueno, pues evidentemente en la región de Murcia el agua es un bien escasísimo y es nuestra obligación el tratar de avanzar, ¿no? En esa línea de economía circular, aprovechando el recurso pues lo mejor posible. Y luego, claro, esta es toda una línea, digamos, desde el punto de vista de gestión de la propia planta, ¿no? Pero claro, efectivamente, seguramente nos hemos nosotros mismos sorprendido, ¿no? de cómo avanzando en esa línea, ¿no? de economía circular y de tratamiento
sostenible del recurso, al final pues acaban ocurriendo cosas como esta, ¿no? Y es que de la mano de ANSE pues podemos empezar a trabajar en convertir una depuradora, una estación gris, digamos, ¿no? En algo mucho más, que va mucho más allá, ¿no? De la economía circular o de la gestión sostenible de una planta, y que empieza a dar resultados en temas de biodiversidad, como es lo que hemos ido observando, ¿no? Sí, sí. Hay una palabra que estaba escuchando que a mí me gusta mucho, que es biomímesis, que es el hacer infraestructuras o crear cosas que se parezcan a la naturaleza, ¿no? Desde el ave que tiene un pico parecido al de un pato para que sea más aerodinámico. Es decir, es una nueva filosofía, ¿no? Que va más allá de lo que construimos, es intentar parecernos a la naturaleza. Y realmente la evolución, aunque hay muchas personas que tienen la idea de que es una historia de competencia, realmente la evolución es una historia de cooperación. Y creo, francamente, que esa cooperación llevada a nuestra escala humana es la que va a generar una evolución y va a generar que se produzca la esperada sucesión para llegar a ecosistemas perdurables y no solo a conservar la biodiversidad, sino a fomentarla. Y que eso está en nuestra mano, ¿no? Este es el primer ejemplo, es nuestro primer encuentro, vamos a ver muchos más, pero realmente es muy inspirador pensar que si no se hubiera hecho nada, no hubiera sucedido nada. Es decir, que nosotros somos un poco artistas. No somos los que damos la última pincelada, porque la última pincelada la va a dar la naturaleza, pero estamos poniendo el lienzo para que dé esa pincelada y cree la obra de arte que es los ecosistemas, ¿no? En este caso, el lienzo en blanco es la calidad del agua que habéis conseguido, ¿no? Es decir, podríais decir, bueno, pues aquí queda la balsa y, bueno, y que pase lo que sea, ¿no? Pero habéis ido un paso más allá. Ese paso más allá, que es un pequeño paso, como dirán cuando llegaron a la Luna, pero es un paso gigante para la humanidad, porque ese paso más allá, que ese esfuerzo que se hace de vamos a mejorar la calidad del agua para que sirva para regar, resulta que al final genera un brillo que siempre digo que atrae a las aves del cielo, porque cuando tú vuelas ves perfectamente los brillos del agua, sea en el mar, en el río, en un charco, lo ves desde el avión perfectamente, le da el sol y brilla. Eso es lo que ven las aves. Y eso es lo que ha pasado en esta laguna. De repente un agua de calidad no ha pasado desapercibido y nos encontramos con una variedad de especies que han venido a ella, ¿no? Hemos hablado de la malvasía cabeciblanca, que me gustaría que no se me olvidara una cosa muy curiosa que me contó Jorge, que es por el hecho de que los huevos de la malvasía cabeciblanca, en primer lugar hay que decir que ponen unas puestas de 4 huevos, pero que tienen una cría comunal, entonces es difícil saber bueno, cuántos han criado ese año, cuántos polluelos hay, ¿no? Porque de repente a una madre le siguen muchos más pollos que sus propios polluelos, ¿no? Cuéntanos un poco dos cosas. ¿Cómo se llaman a estos huevos en Andalucía por el hecho de ser tan grandes con respecto a su tamaño? Y también háblanos un poco de esta cría comunal que habéis observado en las lagunas de Cabezo e Aza, por favor. Sí, sí, la malvasía tiene una reproducción apasionante. Eh, para empezar, ya empezando en la cópula, se trata de una de las pocas especies de aves, las malvasías, que aún mantienen tener pene y, por tanto, la capacidad de copular, cosa que la mayoría de las aves no lo tienen. Para que os hagáis una idea, no en este caso de esta malvasía, pero en malvasías de otra especie que se encuentra en Argentina, se han descrito que llegan a tener penes hasta de 45 centímetros, ¿vale? Con lo cual, la cópula es una especie de guerra de armamentos entre las hembras, que tienen que seleccionar los machos que más les interesan desde el punto de vista reproductivo, y los machos que evidentemente intentan cubrir el mayor número de hembras. El cortejo es Perdona, apasionante. Jorge, perdona, que me estaba acordando que me decías que eran como coches de choque. Puede ser los Sí, cortejos sí. de la época de cortejo, perdón. Sí, El cuéntame, cortejo es cuéntame. espectacular porque, bueno, el macho, como sabéis, tiene una cola que es capaz de levantar, ¿vale? Con lo cual parece todavía más un coche de choque. Les pueden sacar o agachar el cuello, con lo cual a veces quedan como con el cuello totalmente encogido dentro del cuerpo y son capaces de nadar hacia adelante y hacia atrás, haciendo un ruido muy característico delante de las hembras. Además, normalmente cuando hay una hembra receptiva se congregan varios machos en el entorno de las islas. Y eso lo hemos observado en las islas, ¿no? En cuanto una hembra selecciona la isla como lugar de posible nidificación, vemos cómo se congregan
todos los machos intentando copular con ella y por tanto, consiguiendo tener descendencia. Pero es que además las malvasías, para ser un pato, tiene un número anormalmente bajo de número de huevos por puesta. Como bien has comentado, son unos 4 o 5 huevos en cada puesta, mientras que un pato normal, un ánade, puede tener 10, 12 huevos. Esto hace que los pollos, esto viene porque los pollos nacen muy desarrollados y los huevos son de gran tamaño. Precisamente al poner las hembras esos huevos de gran tamaño, deriva el nombre vernáculo que tienen en Andalucía las malvasías, o uno de los nombres vernáculos, que quiere decir esculá, que quiere decir que hacen tal esfuerzo para llegar a poner esos huevos que la hembra pone en compromiso su cloaca, ¿no? Y bueno, yo creo que es una historia muy bonita, ¿no? De la reproducción de esta especie, que se sale mucho de lo que sería lo habitual de las malvasías. Además, es súper difícil verlas volar. Yo no recuerdo, quizás las habré visto volando 2 o 3 veces. Lo normal es que ellas se zambullan y estén en el agua. Y esto precisamente fue su talón de Aquiles, porque mientras que cuando hay una cacería el resto de los patos abandonan la laguna, no en el caso de Beaza, sino cuando estuvieron a punto de extinguirse en Córdoba, ellas se quedan en el agua, entonces eran muy fáciles de abatir porque se sumergían, pero claro, el cazador tenía la oportunidad de volver a dispararles cuando volvían a salir a respirar. Es un pato apasionante en todo caso. Y además ha sucedido una cosa ahora que hablas de la caza, y es que cuando hay época de caza en otras lagunas, vienen a refugiarse aquí en Cabezo Beaza, ¿no? Muchas aves, ¿no? O sea, que se está convirtiendo como una especie de alternativa, ¿no? Esta laguna en muchas ocasiones, ¿no? Tanto si falta el agua en otras lagunas como si hay bueno, pues un motivo para venirse a refugiar, ¿no? Como un lugar que en principio no era para la naturaleza, se está naturalizando, ¿no? A gran velocidad, además, ¿no? Porque todo cuando empezó, en 2018, ¿no? Encontraste los primeros en cuanto a la malvasía, ¿no? ¿Encontraste las primeras puestas o cuándo se produjo vuestra primera Sí, observación de que había habido un éxito la reproductivo? primera que conseguimos confirmar nosotros fue en 2018 y ya fue bastante rápido y bastante exponencial. Como cuentas, evidentemente las aves también prefieren los ecosistemas naturales, es decir, que tampoco podemos ir al discurso de que como tenemos este humedal artificial vamos a destruir los humedales naturales, ¿no? Si hay humedales naturales disponibles, las especies generalmente prefieren los humedales naturales. Pero bien es cierto, como señalabas, que en determinados momentos, como por ejemplo finales del verano, que los humedales naturales están muy presionados, o en periodo de caza, se observa muy bien en los censos que realizan los compañeros Diego Zamora y Antonio Fernández Caro, cómo rápidamente se producen picos de animales, ¿no? De que pues los patos, aunque no son precisamente dentro de las aves el grupo que tiene un cerebro más desarrollado, no son tontos y son capaces de darse cuenta cuando están corriendo peligro y rápidamente moverse a humedales donde no se practica la caza y donde saben que el nivel de agua lo tienen asegurado. Y esto no solo ocurre con la malvasía. En Beaza hemos detectado todos los patos que están globalmente amenazados. Se ha detectado cerceta pardilla durante los pasos. En invierno tenemos porrón pardo, es decir, que tenemos un enclave muy destacado en cuanto a conservación de anátidas a nivel no solo de la región de Murcia, sino de toda España. Sí, de hecho, Mónica, déjame apuntar que eh, en 2019 se incluyeron las lagunas de Cabezo Beaza dentro del inventario nacional de humedales. Es decir, que viene a refrendar lo que estaba comentando Jorge, ¿no? Que evidentemente son una alternativa en los casos en los que bueno, pues los humedales naturales pues, no están en su mejor situación. Es que eso es asombroso porque realmente, o sea, es el ejemplo de que, bueno, es que los humedales, estar en el inventario de humedales naturales es importantísimo, ¿no? Y además creo que también la autonomía, o sea, la región de Murcia también hace sus censos, ¿no? O sea, que se ha convertido en un lugar que se tiene en cuenta, ¿no? De ser algo que se podría considerar bueno, pues que no iba a tener esta importancia. Y yo me imagino que vosotros desde Hidrogea pues estáis muy satisfechos, ¿no? De esta colaboración con ANSE, es el camino, ¿no? Ha marcado un ejemplo, un camino, ¿no? ¿No, Julio? Es así, o sea, para vosotros también yo creo que os ha ampliado la visión, ¿no? General de todo lo que hacéis, ¿no? De vuestro propio Absolutamente. quehacer. Sí.
Absolutamente, porque es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que de hecho bueno, nos ha ido sorprendiendo la evolución de toda esta colaboración, ¿no? Y, pues, por ejemplo, también pues, dentro del el Pacto de Naciones Unidas, ¿no? Pues también se incluyó como una buena práctica, ¿no? Dentro de su catálogo, dentro de la red, ¿no? O, por ejemplo, pues nos han dado una CSIC, un premio, ¿no? De la Fundación Biodiversidad, que nos entregó el rey en persona a nuestra directora, ¿no? Bueno, pues son cosas que la verdad que nos han ido sorprendiendo a todos y en ese camino nos hemos ido involucrando, como apuntabas antes también, y, bueno, por supuesto todo el personal de la planta, ¿no? Y pues, la jefa de planta, Elisa a la cabeza, ¿no? Que hacen un trabajo espectacular y en colaboración estrechísima con ANSE, ¿no? De hecho, a partir de ahí también se desarrolla un programa que se llama Bioobserva, de voluntariado, para el propio personal de las plantas, ¿no? Que también en coordinación con ANSE, pues hacen observaciones y, bueno, pues hacen sus registros de todas las especies y también un control de las especies invasoras, como comentábamos antes, ¿no? Con la idea también de sustituirlo por especies autóctonas, ¿no? Y, bueno, pues incluso ahí se invitó en su momento a esa replantación de especies, ¿no? Sustitutivas de las invasoras a escolares de distintos centros de la región, con lo cual todo esto genera, ¿no? Pues todo una dinámica, una corriente, ¿no? Que nos invita a conocer mucho mejor pues toda la biodiversidad y toda la fauna y flora de nuestro entorno. Por tanto, bueno, todo un ámbito nuevo que se nos abre y que vaya vamos con él de la mano en nuestro trabajo diario, lo cual es, oye, darle un sentido adicional al trabajo tan bonito que de por sí hacemos, ¿no? Gestionando un recurso tan importante como el agua, cuando encima además podemos colaborar y ver resultados como estos, pues nos llena de orgullo, claro que sí. Sí, como bien indica Julio, la implicación del personal de la planta ha sido básico en todo esto. Ellos están súper alerta de una balsa se ha soltado, un aguilucho ha colisionado con una línea o cualquier circunstancia se haya producido. Y también esto probablemente venga de la estela que dejó en su momento Eloy Romero, que fue un operador de la planta que falleció, pero que era un naturalista de primera línea, ¿no? Y yo creo que él también en sus compañeros influyó mucho en este sembrar. Al final, todas estas cosas también surgen un poco por las personas que están en los sitios y que van transmitiendo sus valores, sus conocimientos y sus inquietudes, ¿no? Yo creo que el valor de Eloy en la planta, sin duda, sigue a día de hoy, ¿no? Aunque él ya no esté con nosotros, ha servido para que se haya venido trabajando en estas especies. Pues vaya desde aquí nuestro reconocimiento a Eloy. Este primer encuentro para la biodiversidad se lo dedicamos a él porque es eso lo que queremos fomentar precisamente, cómo una persona o un grupo de personas pueden conseguir algo así, ¿no? Pueden transformar. En realidad son las personas las que pueden conseguir las cosas porque no trabajamos solo contra la naturaleza, podemos trabajar con ella, ¿no? Y este es un gran ejemplo y yo creo que además, Julio, estaba pensando mientras te escuchaba que a vosotros también os vuelve más exigente con vosotros mismos, ¿no? Porque si tú compruebas que según mejora la calidad del agua, la biodiversidad también mejora y te das cuenta que hay una acción-reacción, ¿no? Eso os va a llevar a un mayor compromiso con vuestra gestión en cuanto a una mejora paulatina pero constante hacia una mejora de la calidad, como decías tú, de una eficiencia, de la codigestión, de, bueno, si podemos aprovechar la energía que producimos aquí con biogás, es decir, si hay una línea, a ver qué colisiones se producen, cómo podemos evitarlo. Os está volviendo más exigentes también, pero creo que de manera voluntaria, ¿no? O sea, porque os habéis vuelto un poco para la causa de la naturaleza absolutamente y no es como dicen ahora, un postureo, ¿no? Es que es el camino. Realmente tenemos unos procesos que conllevan nuestra propia existencia. Yo siempre digo que en ecología hasta las soluciones tienen consecuencias, entonces todo tiene una consecuencia. Pero esa consecuencia podemos minimizar el impacto y además redirigirlo. Como bien decía Jorge, no es lo mismo una laguna silvestre, por supuesto,
Pero bueno, yo tengo aquí una alberca que he conseguido que vengan las golondrinas a beber, una alberca que hice yo, ¿no? También Monet hizo un estanque para dibujarlo, hizo una obra de arte. Nosotros podemos hacer obras de arte parecidas a la naturaleza con nuestra gestión, ¿no? Una gestión que en principio es técnica, que parece que está alejadísima de la biodiversidad y yo creo que esto, cada éxito de reproducción de la malvasía cabeciblanca, el hecho de que esté entre los humedales, en el inventario, os hace más responsables y que deis más vueltas a la cabeza para mejorar todavía más cada día, ¿no? No tiene que ir por ahí, no se está pasando un poco esto, que os hace más responsables aún, en vez de decir, ya hemos cumplido, no, es al contrario, oye, podemos mejorar más aún el agua, que ya lo estáis haciendo, pero ir, no sé, algo que se os ocurra, ¿no? Como lo de las especies Así invasoras, es. el observatorio, sí. Así es, Mónica. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. De hecho, a mí me gusta mucho la palabra compromiso y yo creo que ese es un poco el resumen de lo que comentas ahora, ¿no? Cómo hemos llegado a adquirir ese compromiso con, pues en este caso, con la biodiversidad, ¿no? En nuestras instalaciones. Y ya, ya no es algo, una experiencia, bueno, puntual, algo casi anecdótico, ¿no? Que pueda ocurrir, bueno, pues a fruto de una colaboración puntual, como decíamos, sino que ya hay una vocación de continuidad. Nuestras plantas estamos realizando pues unos autodiagnósticos de biodiversidad para ver el estado bueno, de cómo se encuentran todas las especies de flora y fauna alrededor de las mismas y qué planes de acción tenemos que poner en marcha para adecuarlas, ¿no? En la consecución de todos estos objetivos que nos vamos marcando, ¿no? O bueno, la involucración de todo el personal, como decíamos, ¿no? En estos programas de biodiversidad, de observación y de control de la vida en las plantas, ¿no? Yo creo que esa integración de todo lo que es biodiversidad y cuidado del medio ambiente en nuestra operativa diaria es el gran salto y a partir de ahí surgen, bueno, muchísimas, seguro, líneas de trabajo y de colaboración para seguir avanzando, porque al final esto no acaba aquí ni muchísimo menos, ¿no? Ahora estamos pensando, ahora nos lo puede contar mucho mejor Jorge, pero en hoteles de insectos, en temas de, por ejemplo, pues se han colocado pues una serie de protecciones, ¿no? Para evitar las líneas de alta tensión alrededor de la planta, para que evitar, ¿no? Pues que las aves puedan tener accidentes ahí. En fin, hay toda una línea de acción que, bueno, seguramente tengamos que llevarla a cabo a lo largo de los próximos años, ¿no? Y todo un control y una evaluación permanente de todo ese trabajo. Y ya digo, lo más importante para mí es que toda esa línea de trabajo y de actuaciones se integra ya en nuestra gestión de una manera permanente. Ya es eso, un compromiso que hemos adquirido. Y podría ser, Jorge, una línea de investigación, ¿no? Porque tú hablabas de prueba-error, pero realmente de aquí está saliendo un experimento. O sea, estáis poniendo las bases de actuaciones que luego vosotros os sorprenden muchas cosas. No hemos hablado, por ejemplo, de los murciélagos, ¿no? Que aparecieron también, que hay una población de murciélagos importante. Es decir, aparecen especies inesperadas y esto también es una investigación para vosotros en ANSE, ¿no? Sobre todo para ti como biólogo, ¿no? El sorprenderte para bien y para mal, ¿no? De lo que funciona y lo que no, de cómo se va produciendo la sucesión, ¿no? Después de haber puesto vosotros las bases para ello. Sí, lo que ocurre es que, claro, la biodiversidad normalmente no es percibida por la sociedad y al no percibir la biodiversidad tampoco percibimos los servicios que obtenemos de ella, ¿no? Tanto que se habla ahora de servicios ecosistémicos. Y precisamente, por lo que comentabas de los murciélagos, realizando un seguimiento en el marco de otro proyecto de un murciélago amenazado, estamos buscando zonas de alimentación de este murciélago, que se llama murciélago patudo, y que se alimenta en zonas húmedas, como podría ser el cabezo de aza. No encontramos al murciélago patudo, pero sí que detectamos que cabezo de aza es el lugar de alimentación de probablemente centenares de colonias de murciélagos de los alrededores, porque se congregan cada noche del orden de varios miles, si no decenas de miles de murciélagos que se alimentan de los quironómidos, que son los pequeños mosquititos estos que hay en las zonas húmedas que no pican, y por tanto están desarrollando realmente una función
primero, Beaza está dando cobijo y alimentación a una población brutal de especies silvestres, pero por otro lado estamos obteniendo un servicio ecosistémico en forma de control de especies que podrían ser molestas, porque este mosquito no pica, pero es un mosquito que puede resultar molesto a la gente, pues se te introduce en las vías respiratorias y tal, y que lo estamos recibiendo de forma gratuita, es decir, que apostar por la biodiversidad no es solo un gasto, no solo estás invirtiendo dinero en recuperar biodiversidad, sino que es una inversión que te retorna en forma a veces de servicios que no son esperados, ¿no? O que no son esperables. Y el caso quizás de los murciélagos es el más llamativo. Si tú no vas ahí por la noche con una cámara de visión térmica como fuimos nosotros y con un detector de infrarrojos, pues no. Yo había ido a Beaza durante más de 10 años y nunca me había percatado de la concentración que se llega a producir ahí de murciélagos, ¿no? De hecho, si alguien quiere puede entrar en YouTube y está el vídeo por ahí colgado donde veis que hay decenas y decenas de miles de murciélagos alimentándose de insectos voladores, ¿no? Y es un auténtico espectáculo que pasa desapercibido pues porque ocurre de noche o porque no tenemos los medios para detectarlo muchas veces. Y aparte de la noche, ¿qué época recomiendas para la observación en Cabezo Beaza? Creo que me hablabas de final de verano, ¿no? Que ahí es donde, ¿cuál es el momento estelar, digamos, de todo el año en esa laguna de Cabezo Beaza, Jorge? Bueno, pues va teniendo, cada época tiene su gracia. El final de la primavera, estamos hablando de mayo, junio, es cuando crían las malvasías en Beaza, que allí crían de una forma muy tardía, como hemos comentado antes, porque quizás necesitan que primero no tienen todavía mucho sitio para nidificar y tienen que esperar a que terminen las fochas para aprovechar los nidos. Luego a finales del verano es espectacular cuando llegan los grandes bandos de zampullín cuellinegro, se meten también muchísimas malvasías. Y luego, bueno, durante el invierno, en la invernada tienes el aliciente de ver patos que vienen normalmente del norte de Europa, los patos cuchara, las cercetas comunes, los anades frisos, que lo hacen muy llamativo. Pero es que cada momento tiene su encanto, porque tú vas a un atardecer y las gaviotas que vienen de tierra y van hacia las islas aprovechan Cabezo Beaza para beber agua dulce, entonces bajan grandes cantidades de gaviotas a beber. Es fácil ver la gaviota de Darwin, que es una gaviota endémica del Mediterráneo y que está amenazada. También es fácil verla en la depuradora. Últimamente se están viendo cada vez más garzas, se ven aves rapaces, calzadas, águilas perdiceras de vez en cuando bajan a cazar, entonces, incluso halcones peregrinos. Entonces, es una sorpresa. Yo la verdad que cada vez que voy a Beaza, cuando no es que has visto un halcón peregrino que nunca lo habíamos visto, pues es un águila perdicera o es un bando brutal de gaviotas que entra a beber, o como nos pasó el año pasado, creo que fue un águila pescadora que iba de paso, porque en Beaza, por suerte, no hay peces, lo cual contribuye a que tengamos buenas poblaciones de patos. Y sin embargo, un águila pescadora pues iba en migración y pensó que en ese gran embalse tenía que haber peces y estuvo ahí un buen rato dando vueltas. O sea que la verdad que aconsejo a la gente que salga a ver pájaros al campo, porque es una actividad que no está escrita, que cada día es diferente y siempre te llevas alguna sorpresa. Bueno, lo que yo creo que vosotros habéis desarrollado un cariño por este espacio, ¿no? Por este humedal ya considerado en el inventario de humedales nacionales, pero yo creo que Julio y Jorge sois un poco, no sé, os sentís muy responsables, como si fuera, no sé, algo vuestro, muy vuestro ya, ¿no? Es decir, todo lo que sucede ahí, bueno, Jorge lleva ya muchos años, ¿no? Con este tema en ANSE y Julio, pues ahora también. ¿Qué sensación tenéis? O sea, realmente se llega a desarrollar un amor, ¿no? Por ese espacio y por la responsabilidad que tenemos, ¿no? O sea, creo que es como cuando plantas un árbol, cuando dices, ¿qué hago para tener arrendajos? Bueno, pues tienes que plantar un roble porque se alimenta de sus bellotas, ¿no? Los pájaros los convocas plantando árboles y las aves acuáticas, pues cuidando el agua, ¿no? Eso os lleva a desarrollar, como me pasa a mí, ¿no? Que quiero los árboles que he plantado porque ya no son míos, ya son de los pájaros, ¿no? El ver bueno, que le vais tomando un cariño especial a este espacio, cuanto menos vuestro es, ¿no? Cuando ya se empieza a notar menos vuestra mano y y va incorporándose la naturaleza de manera espontánea, ¿no? Que hasta Jorge, que es un especialista en ANSE, que es un biólogo técnico, pues te sorprendes cada vez que vas. Y Julio, me imagino que ahora con cada resultado, pues y con la próxima nidada, pues también lo vais a celebrar, ¿no? El día que digáis, oye, pues este año han anidado más o ha aparecido, como dice Jorge, el águila pescadora. Fíjate tú,
A mí me encantaría, muy pocas veces la he visto, ¿no? ¿Cómo sentís? O sea, allí hay también un sentimiento, ¿no? Esto no es solo ya técnica, no es solo ya conocimiento, sino que se desarrolla un afecto, ¿no? Sí, bueno, yo he tenido mucho menos tiempo y he estado mucho menos directamente relacionado con todo el proyecto, pero igual, ¿no? Desde la distancia, no tanto del día a día, ¿no? Como quizás Jorge, ¿no? Le ha tocado más participar, pero al final era algo, ¿no? Cada vez que veíamos un poco los resultados de lo que estaba ocurriendo allí, pues es algo de lo que evidentemente te sientes orgulloso, ¿no? De ser de alguna forma parte de que tu empresa esté participando en algo así, ¿no? Y contribuyendo, pues en este caso, ¿no? A generar vida de alguna manera. Y, y ahora, pues que me toca meterme más de lleno, ¿no? Desde hace un tiempo en todos estos proyectos, pues mira, yo te pongo un ejemplo. Yo creo que algo que lo define muy bien es cuando te toca explicar a lo mejor, pues, a tus hijos, ¿no? O a conocidos, ¿no? Oye, ¿y realmente qué haces tú en el trabajo, ¿no? ¿A qué te dedicas y tal? Porque muchas veces, ¿no? Cuesta explicar a lo que uno se dedica en el día a día. Y cuando cuentas cosas así, ¿no? Tan aterrizadas, tan de verdad, ¿no? Y que realmente contribuyen, ¿no? A algo mucho más allá, ¿no? De, pues, una jornada laboral y ganarte la vida, ¿no? Decentemente, sino que realmente estás dejando una huella, ¿no? Contribuyendo en la medida que te toca a dejar un legado, ¿no? En tu entorno, pues la verdad es que te gusta contarlo, te gusta sentirte parte de algo así. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de que estamos en el camino, ¿no? Sí, en nuestro caso no solo es una vinculación mía personal, porque bueno, yo estoy aquí, pero realmente hay un montón de personas que están colaborando en las acciones de conservación de Cabezo Beaza, como os podéis imaginar, ¿no? Esto no lo he hecho yo solo, sino pues está Juan Francisco Martínez, Antonio Fernández Caro, Diego Zamora, Pedro López, seguro que me dejaré Carmen Martínez, un montón de compañeros que han sumado su esfuerzo y que también ahí se genera una convivencia de personas que con muchos de ellos solo coincido realmente en cosas en torno a Cabezo Beaza, es decir, que llega incluso a tejer relaciones personales, ¿no? Yo siempre recuerdo con alegría el día que me entra el censo de Beaza, que no lo realizo yo, lo realiza Diego Zamora y me lo envía por WhatsApp o por correo electrónico inmediatamente cuando lo termina. Y siempre es un motivo de alegría y ese contacto que mantenemos cada 15 días o cada mes, ¿no? De forma continua durante años y siempre ver la sorpresa que ha habido este año, ¿no? Si han aparecido unas polladas nuevas, si hay una especie que nunca hubiéramos detectado, si, en fin, si hay alguna especie que va para arriba y ya pues empezamos a elucubrar hipótesis de por qué ahora mismo están bajando los zampullines cuellinegros, si es que el hondo tiene agua, si ahora están subiendo es porque el hondo no tiene agua, porque ha empezado la caza, en fin, que forma, llega a ser al final una cuestión central en la vida de muchas personas. Yo creo que eso también le da valor a todo este tipo de ambiente. Por supuesto, porque es en esa conjunción entre la naturaleza y nosotros, ¿no? Que a mí me gusta decir también que lo más valioso que tiene la naturaleza es la mirada humana. O sea, ella nos puede sobrevivir perfectamente, pero se vuelve valiosa en cuanto ponemos un nombre, en cuanto reconocemos las especies, en cuanto las observamos, porque tenemos una mirada que no tiene por qué ser una mirada cazadora, puede ser una mirada observadora, y en este caso es una mirada para ver qué podemos hacer para poner las bases para que la naturaleza llegue a los lugares, ¿no? Bien, yo estos encuentros me quedo con las palabras que nos habéis dicho porque realmente es la filosofía que queremos transmitir. Queremos dar a conocer actuaciones que en principio, bueno, pues podría que no esperásemos nada de ellas y de repente, pues una persona, como has comentado tú, Eloy, y todos los que estáis en ANSE, alguien que os llama de una empresa como es Hidrogea y empezáis a trabajar juntos a ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar y unos a otros os vais haciendo mejores para la biodiversidad, aunque en principio no fuera vuestro camino, se convierte en él y ya no hay otro, ¿no? Y ese es el objetivo realmente de conservar la biodiversidad que existe y a la vez un paso más allá que es fomentarla. Aquí vamos a ilustrar ese paso más allá, cómo podemos fomentar la biodiversidad y crear espacios que sean dignos de entrar incluso en un catálogo, ¿no? Como es este ejemplo de Cabezo Beaza en la región de Murcia. Yo no me queda nada más que daros la enhorabuena a los dos, representando a todo el equipo que representáis. No me cabe ninguna duda que detrás de Julio
hay un gran equipo de personas que se han vuelto ornitólogas, personas que avisan, oye, que ha pasado esto, que a ver qué pasa aquí, que están también alimentándose de este gran logro que yo lo veo así desde mi punto de vista. Me parece que es un ejemplo y que por ahí tiene que ir todo hacia la sostenibilidad, realmente sostenibilidad, es decir, en el concepto que significa que es que las generaciones futuras puedan disfrutar de un medio ambiente como el nuestro o incluso mejor. Y yo me quedaría con la segunda parte. Vamos a tratar de dejar las cosas mejor que las que nos encontramos. Y yo creo que en este aspecto sí es un ejemplo de que se va a dejar las cosas mejor que la que nos encontramos, porque todos pensamos en una depuradora y al final decimos horror y sin embargo resulta que puede servir para dar agua a los regantes, puede servir para convocar la biodiversidad e incluso para que un águila pescadora pues aparezca por allí, que es una especie, o la gaviota de Audoin, que está especies en peligro de extinción, como la malvasía cabeciblanca, que hacen su lugar allí. Es decir, que podemos aspirar a ser mejores y yo creo que no debemos de renunciar a ello. Y este es un gran ejemplo de un camino a seguir en una actuación que al principio parece que no va a funcionar y resulta que es todo lo contrario, lo que es la gestión responsable y una gestión en sostenibilidad. Así que Julio Marín, director de Desarrollo Sostenible de Hidrogea para la región de Murcia, enhorabuena y muchas gracias y a seguir mejorando, que seguro que se os ocurren más actuaciones como esta colaboración con ANSE, que es una de nuestras asociaciones naturalistas más veteranas, la Asociación Naturalista de Naturalistas del Sureste, que enhorabuena, vais a cumplir 50 años, que también hay un gran equipo detrás de Jorge Sánchez, biólogo técnico, y que son las personas las que conseguimos mejorar la naturaleza también, no solo estropearla. Que vaya muy bien en esa laguna Cabeza Beaza, que me quedo con ganas de conocer y espero visitaros en cuanto sea posible y ir a ese observatorio de aves, ir a ver los murciélagos por la noche, que me encantan los murciélagos. Aquí también los tengo y me hace tanta ilusión como ver llegar las golondrinas, porque sé de la importancia que tienen para el control de plagas. Y también, pues bueno, pues ver todo el trabajo que estáis haciendo con las balsas y todas las especies que ahí están. Espero visitaros en cuanto sea posible para ver de primera mano con mi cámara de fotos, hacer fotos a esas especies que algunas no he visto nunca directamente. La malvasía cabeciblanca en mi zona no la hay y creo que tenéis ahí una joya. Así que enhorabuena por todo vuestro quehacer. Estás Aquí te invitada. esperamos, Mónica. Muchas gracias. Gracias a vosotros.